Muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a la inauguración del proyecto APICEMPEN del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Voy ahora a compartirles pantalla. Perfecto, entonces esta charla se llama Comunicar la ciencia. ¿Qué debemos comunicar? ¿Por qué? ¿Y a quién? Yo soy Nélida Paul. Soy originalmente doctora en biología de la Universidad de California y maestra en comunicación de la ciencia del Imperial College de Londres. Y actualmente me desempeño como directora de comunicaciones de un instituto de investigación aquí en Chile, el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Soy también la presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC, y también soy cofundadora del diploma de postítulo en Comunicación de la Ciencia que impartimos desde el 2014 en la Universidad de Chile. Ok, quienes estamos aquí reunidos, quienes forman parte de este proyecto, tienen muchísimo interés en fomentar algunos de estos aspectos, ¿no es cierto? Queremos que nuestra sociedad tenga más pensamiento crítico, queremos que haya más científicas y científicos, una nación con cultura científica. Queremos que las personas sepan separar la paja del grano cuando se enfrentan a la gigantesca cantidad de información que hay en redes sociales y en Internet. Queremos que las personas vivan la ciencia en su cotidianidad, que se apropien de ella. Queremos muchas otras cosas. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Qué necesitamos para poder lograr esos tan loables objetivos? Necesitamos muchas cosas. Necesitamos más generación de conocimiento, necesitamos cambiar nuestros sistemas educativos, necesitamos que la ciudadanía se involucre, que los científicos se involucren más con la ciudadanía, y entre muchas otras cosas también necesitamos más comunicación. ¿Y qué es la comunicación de la ciencia? A mí me gusta usar esta palabra más que otras palabras particulares que se usan como difusión, divulgación. Para mí es un término paraguas, un término bastante más amplio, donde cabe todo esto, cabe el periodismo científico, y en el fondo cabe todo aquello que está en la interfaz entre las personas que hacen ciencia y otros actores sociales. ¿Quién debiese encargarse de la comunicación de la ciencia? Este es un campo interdisciplinario por naturaleza y las y los científicos debiesen siempre estar involucrados junto a una diversidad de profesionales, periodistas, artistas, diseñadoras, etcétera, educadores. Y más que enfocarse en el traspaso de información, un traspaso pasivo de información, es importante que la comunicación de la ciencia rompa estereotipos y que además converse, dialogue junto con las personas y también muestre lo que hacen las personas que hacen ciencia, ¿no es cierto? Su quehacer y también sus motivaciones. De todo esto vamos a estar conversando hoy día durante esta charla. ¿Por qué es importante comunicar ciencia? Hay muchas razones y todas ustedes y todos ustedes están aquí presentes hoy. Es porque saben que esto es importante. Y podemos tener tantas razones como personas hay, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho esta frase que viene de un estudio de la Comunidad Europea que dice: comunicar ciencia es importante para reconstruir un clima de conocimiento y confianza recíprocos entre la ciencia y la sociedad, estableciendo un diálogo auténticamente y no solo cosméticamente abierto con el público. Aquí el concepto clave es reconstruir confianzas, porque esto implica que se han perdido, ¿no es cierto? Otras razones, ustedes pueden tener las suyas propias, que pueden o no calzar con algunas de estas. Te da un mejor desplante, tener más conocimiento sobre cómo opera la ciencia y sobre contenido científico, te da un mejor desplante en un mundo que, querámoslo o no, está cada vez más tecnologizado. También enriquece la toma de decisiones cotidianas de las personas, decisiones éticas, ambientales, políticas, de salud, económicas. Ahí esa persona está comiéndose una mazorca de maíz que dice patente pendiente, obviamente en alusión al tema de los transgénicos. También es importante hacer participar al resto de la sociedad del proceso de la ciencia, sobre todo en países como, por lo menos en Chile y en muchos países latinoamericanos, donde la ciencia se financia principalmente con fondos públicos. Para mí, la razón más importante por la cual yo pertenezco a este rubro de la comunicación de la ciencia es para crear expectativas razonables. El póster ahí, el afiche dice: la ciencia moderna va a salvar el mundo o nos va a matar a todos. Esto muestra dos posturas muy, muy extremas e igualmente dañinas. Si pensamos que la ciencia lo va a resolver todo pasado mañana, ¿ya? Entonces nosotros no tomamos ninguna decisión personal.
El cambio climático sí puede ser terrible, pero alguna cosa tecnológica grandiosa va a ser creada por las científicas, ¿no es cierto?, tan inteligentes que son. Entonces yo no me preocupo para nada, no tomo acciones, no me preocupo de ir por quién voto, no me preocupo de ir a comprar pan a la esquina en mi gigantesco vehículo, etc. Eso es igualmente peligroso a un desconocimiento del proceso de la ciencia que te lleve a pensar que la ciencia solo sirve para hacer bombas y pesticidas y otras cosas que nos envenenan, ¿ya? Son posturas extremas, ¿ya? Ambas recogen aspectos que, nos guste o no, han ocurrido en el mundo de la ciencia, no podemos negarlo, pero mientras más comprendamos el proceso que lleva a decir esto tiene respaldo científico, mejor va a estar preparada nuestra sociedad. También es importante para contribuir a que las futuras generaciones desarrollen pensamiento crítico, y por qué no, para entretener, divertir, ¿ya? Solemos pensar que la comunicación de la ciencia tiene que ser algo muy, muy denso, muy serio y solemne, ¿ya? Y nos olvidamos de que quienes estudiamos ciencia no lo hacemos por ganar dinero ni prestigio, lo hacemos porque nos apasiona. Es una carrera compleja, difícil, de múltiples etapas, de mucha competencia, y aún así lo hacemos, y lo hacemos porque nos llena el corazón. ¿Por qué no transmitir esa misma diversión, maravilla, entretención, por la cual nosotros mismos decidimos optar por una carrera científica? ¿Y por qué los científicos no pueden desentenderse del proceso? Esto no significa que todas y todos deban transformarse en maravillosos comunicadores y salir en la televisión y hablar perfecto, o escribir los artículos en sí mismos. Significa que no pueden desentenderse, significa que no pueden quedarse con: yo ya escribí mi artículo científico, ahí termina mi responsabilidad, que lo tome un periodista y que lo traduzca, a mí ya no me compete. Eso es lo que no debe pasar. A ver, ¿por qué? Porque si no está presente la misma persona que hace ciencia, ¿cómo vamos a mostrar que la ciencia está hecha por personas, ya, por humanos? ¿Cómo vamos a romper esos estereotipos de que la ciencia los hacen genios, generalmente hombres de edad avanzada, con bata de laboratorio y que usualmente vienen del primer mundo, ¿no es cierto? ¿Cómo una niña, por ejemplo, de un pequeño pueblo rural va a sentirse llamada a explorar esa curiosidad que posee y a ser científica si nunca ha visto una científica como ella en los medios de comunicación, ¿ya? En los textos escolares, etc.? ¿Quién mejor que una persona de adentro del ecosistema de la ciencia para mostrar las limitaciones? ¿Ya? Mostrar las limitaciones de los diferentes métodos que emplea la ciencia es la mejor manera de fomentar confianza, ¿ya? La caja negra aquí no fomenta confianza. Simplificar es necesario, pero una comprensión profunda es requerida para evitar interpretaciones erradas. Si yo soy una científica que publiqué mi artículo y no me quise involucrar con el periodista que me contactó desde un periódico, entonces después no me puedo quejar si mi investigación apareció con errores en la prensa, ¿ya? Como ya dije anteriormente, es un deber social cuando hay financiamiento público involucrado, y además para contribuir al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia. Si esto no los convence, también hay ventajas directas de comunicar ciencia para las personas que hacen ciencia. Por ejemplo, para lograr reclutar una próxima generación de investigadores, porque te afina tus herramientas de persuasión y te permite tener también retroalimentación creativa. Aquí siempre menciono el ejemplo de la AAAS, la Asociación para el Avance de la Ciencia de Estados Unidos, que entre sus múltiples opciones de financiamiento ofrece una beca para personas recién doctoradas que antes de hacer un postdoctorado o en vez de hacer el postdoctorado puedan hacer una pasantía de 1 año en un medio de comunicación, para luego volver a la academia, si quieren, con una visión completamente más amplia de cómo opera la comunicación en medios al menos, o tal vez para dedicarse a la comunicación de la ciencia como un camino alternativo para quienes recibieron entrenamiento avanzado en ciencia. También sirve para defender intereses disciplinarios. La imagen que muestro aquí a la izquierda es de la actual presidenta de la Academia de Ciencias de Chile, que hace ya varios años estaba presente en una marcha hacia las oficinas de el entonces CONICYT, que era la agencia encargada del financiamiento de la ciencia en Chile, para defender, ¿no es cierto?, nuestros intereses como científicas y científicos por cortes presupuestarios que habían ocurrido. Si la gente de ciencia no hace esto, no lo va a hacer nadie por nosotros. Ya, si nada de esto los convence, también hay evidencia de que investigaciones que aparecen más en otros formatos, en prensa, etcétera, son además más citadas por sus propios pares. Y aquí les muestro, ahí con mi pantalla creo que no se ve todo muy bien, pero aquí les muestro algunos artículos científicos que están empezando a mostrar eso.
las investigaciones que aparecen más en prensa tienen también un mayor nivel de citaciones en la literatura especializada. Espero con esto haberles convencido de que es importante estar presentes en el proceso de la comunicación. Ok, pero ¿qué debiésemos estar comunicando específicamente? Y lo más importante de todo, ¿para qué? La ciencia es un proceso. Quienes hemos hecho ciencia lo sabemos. Lamentablemente, muchas veces en la educación a nivel escolar se enseña más bien como genialidades, diamantes ya pulidos, que encontraron algún genio o alguna genia en alguna situación con la que es muy difícil sentirse familiarizado, ¿no es cierto? Lo enseñamos como cosas ya descubiertas, más que por todo lo que hay por detrás que todavía no conocemos, ¿ya? Tampoco enseñamos sobre para llegar a un descubrimiento científico pueden haber a veces muchos caminos sin salida, ¿ya? Errores, etc. Y nada de esto lo estamos comunicando. Es muy importante que las personas sepan cómo opera la ciencia justamente para tener expectativas razonables. ¿Qué es la modelación? ¿Qué significa incerteza? Es importante saber que la ciencia no entrega jamás verdades absolutas, pero aún así tiene muchísimo valor en mejorar nuestras vidas. Todo esto es extremadamente importante de comunicar. El pensamiento probabilístico, que no es innato en la mayoría de las personas, etc. La ciencia está hecha por personas y esas personas tienen historias de vida, que también son importantes de comunicar. Estas imágenes son de un libro que se llama Fieldwork Fails, como chascarros, como decimos en Chile, de terreno. Y aquí científicas y científicos le enviaban su pequeña anécdota de terreno, de estudios de campo, a un ilustrador, quien además de hacer estas pequeñas viñetas humorísticas, ya, por ejemplo, hay una estudiante de posgrado que al tratar de aplicar pegamento para pegar un GPS a un cocodrilo, lo que logró quedar ella pegada al cocodrilo. Al lado hay un paleontólogo que en vez de soplar un microfósil lo aspire y comienza a ahogarse. Y abajo un educador ambiental que al liberar un pájaro, es un pájaro que es luego atrapado por una ave rapaz al vuelo ante el horror de los niños. Estas son cosas que pasan y que humanizan a la ciencia, ¿ok? Y por eso también es importante mostrarlas. Y como decía, la ciencia está hecha por personas y nada más fácil dentro de todas las dificultades que tiene la comunicación de la ciencia, la sociabilización del conocimiento, el mostrar a las personas que hacen ciencia es una de las a las que podemos acceder con mayor facilidad. Acá hay dos muy diferentes maneras de intentarlo, ¿ya? Voy a mencionar en honor al tiempo solamente la segunda, es un blog que se llama Así es como se ve una científica o científico, y aquí las personas lo que hacían era mandar una imagen de lo que hacen cuando no están haciendo ciencia. Ella, por ejemplo, aparte de su investigación, lo que hace es pintar, y en un pequeño párrafo describe por qué le gusta pintar, qué le otorga el pintar, y además describe lo que hace en el laboratorio, si es que es una científica de laboratorio. Estos son algunas instancias de mostrar a las personas que hacen ciencia y sus motivaciones. Mostrar que son gente normal, ¿ya? Y no esta gente como genial a la que nadie realmente puede acceder. Otro punto. Es importante comunicar el proceso, mostrar a las personas y a sus historias personales y sus historias de vida, ¿ya? Y la historia detrás de los descubrimientos. Pero además es muy importante que no nos quedemos con la idea fija de que lo que estamos haciendo es repartir información. El proceso de la comunicación tiene muchas más aristas que solamente entregar información, y muchas veces la entrega de información no tiene los efectos que buscamos, que son cambios de actitud en las personas o ciertas conductas, como por ejemplo vacunarse más, ¿ya? Este es un ejemplo de acá de Chile. Existe una campaña gubernamental llamada Elige Vivir Sano, que fomenta que las personas coman saludablemente y además hagan ejercicio al aire libre. Ese pedazo de información, si yo se lo doy a una persona que vive en un área de altos recursos de la ciudad de Santiago, de cualquier otro lado me imagino que pasa lo mismo, le digo que tiene que hacer esto, ¿ya? Esa persona con esa información puede actuar sobre esa información, puede cambiar su alimentación, ¿ya? Porque no importa tanto el precio de los alimentos, y puede salir a hacer ejercicio al aire libre, porque en donde vive es un área segura, tiene el tiempo para hacerlo y existen áreas verdes donde hacerlo. Ese mismo pedazo de información yo se lo paso a una persona de un área muy pobre de la ciudad, como es la comuna paradojalmente llamada El Bosque, que es la que tiene menor área verde per cápita de todo Chile, y esa persona no va a poder hacer nada con esa información. No tiene el tiempo,
porque tiene que pasar largos tiempos de su vida en transporte público para llegar al trabajo, no tiene el dinero para poder alimentarse de modo completamente saludable y tampoco puede salir a hacer ejercicio al aire libre porque no vive en un área segura, ¿ya? Hay mucha delincuencia y además no existen áreas verdes, este es el punto principal acá, no existen áreas verdes donde hacerlo, ¿ya? No basta tener acceso a la información y ojalá sea uno de los puntos que queden de esta pequeña charla hoy. Además, solamente con información nosotros no cambiamos nuestro punto de vista. Existen muchísimos sesgos cognitivos, que son atajos que tiene nuestro cerebro, que han sido esculpidos por el proceso evolutivo, y que determinan que nosotros sopesemos diferente información de acuerdo a sesgos que ya poseemos, de acuerdo a nuestros valores, a nuestra ideología, a cómo hemos sido criadas, etc. Hay muchísimos, ¿ya? Algunos son más conocidos que otros, ¿ya? Como por ejemplo, uno de estos se trata de que nosotros creemos de manera muy fácil y manera acrítica información que ya calza con nuestra ideología, mientras que interpretamos de una manera mucho más crítica información que no calza con nuestra idea previa, ¿ya? Hay que enfrentarse a eso. Existen múltiples modelos mentales de cómo llegamos a los cambios de conducta, a las transformaciones. Este es solo uno de ellos que proviene de la psicología, en este caso ambiental, pero hay muchísimos otros. Solo les muestro esta imagen para decir que en qué momentos de este proceso que va entre mis valores y mi conducta o mis cambios de conducta, en qué momento la información realmente tiene peso, es solamente en dos de estas, en este proceso, en solo dos momentos de este proceso, ¿ya? Solo para reafirmar el punto de que no basta con el traspaso pasivo de información. Además, este es un estudio del Wellcome Trust, una gran asociación de investigación de biomedicina basada en Inglaterra. Ellos hicieron un estudio de percepción social de la ciencia y la tecnología en más de 130 países del mundo. Los resultados fueron liberados en el 2018. Este informe se llama Wellcome Global Monitor y los conmino a buscar sus resultados porque son realmente interesantes. Y entre otras cosas, lo que hicieron fue medir el grado de confianza en la ciencia que tenían las personas en distintos lugares. Y lo que descubrieron fue que los países donde la gente confía más en la ciencia no son aquellos donde necesariamente haya más ciencia en los espacios públicos, donde haya más ciencia siendo comunicada a la sociedad, sino que aquellos en los cuales la desigualdad socioeconómica es menor. Aquí hay algunos ejemplos de lo que yo les estoy diciendo. Otra cosa muy interesante que encontró este estudio es, como les acabo de decir, la primera tiene que ver con la desigualdad socioeconómica. Pero a nivel de persona, ¿qué personas a nivel mundial confían más en la ciencia? Son las personas que, uno, dicen haber tenido una buena educación, dos, son las que están conformes con su nivel de ingresos, y tres, son aquellas personas que manifiestan confianza en las instituciones nacionales, el gobierno, el ejército y otras fuerzas armadas, el poder judicial, ¿ya? Entonces, por mucho que nosotros desde el microscópico mundo de la ciencia en nuestros países estemos haciendo todo lo posible porque las personas confíen en nosotros, no depende solo de lo que hagamos nosotros, depende de la confianza que exista hacia el sistema completo. Tal vez nosotros vemos a la ciencia como algo neutral y enfocado en el bien común, pero desde afuera se ve como parte del sistema. La gente la echa en la misma mega bolsa, en la gran bolsa en que mete a las instituciones del gobierno. Menos confianza en los gobiernos y en otras figuras de poder, también redunda en una menor confianza en la ciencia. Latinoamérica es una de las zonas con menor confianza en la ciencia de todo el mundo. En Panamá, el 7% de las personas manifiesta alto nivel de confianza en la ciencia, es un poco mayor en Chile, pero si preguntamos solamente por el tema vacunas, esto es antes del COVID, en Panamá hay un mayor porcentaje de personas que piensan que las vacunas son seguras que en Chile, ¿ya? Nuestros países han sido mal llamados países en desarrollo. Chile y Panamá tienen bastante en común en términos socioeconómicos, en términos del Producto Interno Bruto per cápita y en términos del índice de desigualdad. Tenemos mucho en común a nivel latinoamericano, debiésemos estar conectándonos más, ¿ya? Haciendo acuerdos para el avance de la ciencia y de la comunicación, ¿ya? Porque es lo que nos compete hoy, debiésemos estar haciendo esos acuerdos intra-Latinoamérica en todo tipo de temas, en mi opinión, ¿ya? Pero en el tema de la ciencia esto debiese estar sucediendo cada vez más. Se ha empezado a fomentar desde que la pandemia eliminó algunas barreras, algunas fronteras y creó otras nuevas. Entonces, no lo perdamos una vez que la
pandemia vaya bajando. Ok, entonces no se trata de educar a un público ignorante, no se trata de estar luchando particularmente con personas malintencionadas que tengan teorías conspirativas, sino que se trata de una crisis mucho más amplia de confianza. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo primero que tenemos que hacer es no olvidar que la ciencia tiene un rol social y por lo tanto la comunicación de la ciencia también lo tiene. Hay dos grandes aproximaciones a cómo nos enfrentamos al resto de la sociedad. El primer modelo, que con los años fue conocido como modelo de déficit, se trata en un traspaso pasivo de información desde quienes son expertos hacia un público ignorante, ¿ya? Y el foco acá era alfabetizar, alfabeticemos a la población. Si las personas entendieran la teoría de la evolución, si las personas comprendiesen la estructura del ADN, si las personas pudiesen decir cuáles fueron los grandes avances de Newton, la gente apoyaría la ciencia, apoyaría mayor financiamiento para la ciencia, tendría pensamiento crítico, etc. Después de que, por lo menos a nivel europeo, pasaron décadas de invertir muchísimos recursos en esta aproximación de alfabetización científica, se dieron cuenta que sí, ahora la gente sabía mucho más lo que era la teoría de selección natural o los avances de Newton o Einstein, pero eso no había cambiado ni sus actitudes ni sus conductas. Y de a poco se fue entonces perfilando lo que hoy se conoce como modelo de diálogo, en el cual la comunicación ya no ocurre entre expertos que traspasan información de modo pasivo hacia un público ignorante, sino que asume que todos tenemos algún tipo de experticia, ¿ya? Existen expertos legos. Y entre todos estos tipos de conocimiento debemos ponerlos en conversación. Esta es una aproximación que es mucho más difícil, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es trabajo de prensa caería en modelo de déficit, porque no hay realmente una comunicación, no estás realmente interactuando con nadie, estás solamente traspasando información. Es mucho más difícil hacer modelo de diálogo, porque implica acciones que son mucho más comprometidas en los plazos y también y que puedes acceder a públicos mucho más pequeños, ¿ya? Y generalmente, por lo menos los fondos que existen para hacer comunicación se fijan mucho en los números, a cuánta gente llegaste, mucho más de cuán profunda fue la experiencia que tuvieron con tu libro, tu podcast o lo que sea que hayas, tu feria científica o lo que sea que hayas hecho. Tenemos que tratar de conceptualmente al menos irnos moviendo hacia ese modelo de diálogo, pensar que todos tienen una razón por la cual les interesa o no les interesa algo, confían o no confían en algo, y escuchar esas razones. Otra manera de aproximarnos es siempre tener en cuenta lo que yo le llamo la tríada de oro. El primer punto de la tríada es, tenemos que definir nuestras audiencias, porque el público general no existe, ¿ya? Desde el marketing, desde la publicidad, esto se sabe hace muchísimo tiempo. Es necesario segmentar esas audiencias. Me ha tocado en múltiples ocasiones que alguien me diga, quiero hacer, no sé, un libro, por ejemplo, ayúdame con eso. Ok, ¿para quién está enfocado? La verdad no tengo idea, quiero que sea para todos. Si es para todos, probablemente no le va a interesar a nadie, ¿ya? Quiero hacer algo para profesores. Ok, pero estamos hablando de profesores de prebásica, estamos hablando de profesores de educación media, estamos hablando de un profesor que tiene 50 alumnos en su clase porque es profesor en una escuela pública o un colegio privado que tiene además muy buena biblioteca, laboratorio, posibilidades de salidas al campo, etc. Hay múltiples diferencias. Tomadores de decisión. Estamos hablando de un diputado, estamos hablando de una senadora, estamos hablando de una persona que tiene un rango técnico en una pequeña alcaldía o municipalidad en un área rural. Es muy diferente. Pensemos muy claramente a quién le queremos comunicar lo que tenemos, lo que nos interesa traspasar. 2. Cuando ya tienes tu público claro, entonces recién eliges el formato. Si fuésemos a hacer un proyecto enfocado en adultos mayores, probablemente no usaríamos formatos digitales, a no ser que sea WhatsApp, que está bastante generalizado su uso entre los adultos mayores. Si vamos a hacer algo para guardaparques de parques nacionales, tampoco haríamos algo digital, tampoco haríamos algo que requiriese internet, porque no tienen señal en las áreas remotas donde trabajan. El formato va completamente de la mano con el público y con la tercera pata de la tríada de oro, que es cuál es mi objetivo comunicacional. Para ello, el investigador Burns y sus colaboradores, el año 2003, escribieron este trabajo científico que se llama la analogía de las vocales.
Y ahí lo que hace es solamente crear una herramienta mnemotécnica para que nos ayude a definir qué objetivos tenemos. Podremos tal vez querer crear conciencia, tal vez lo que queremos es entretener, divertir, generar goce, tal vez queremos crear interés o formar opinión, o apelar a la comprensión de contenido, que es lo más parecido a enseñar. ¿Ya? Podemos tener muchísimos otros objetivos. Esto es solamente una pequeña herramienta mnemotécnica. El punto acá es que va a depender del objetivo, del público y del formato, van las tres cosas completamente de la mano. Por ejemplo, si tú realizas o quieres comunicar un tipo de ciencia que es completamente desconocido para todo el mundo fuera de tu pequeño ámbito especializado, entonces probablemente lo que quieres es un primer paso, que es crear interés. Es que alguien lo lea, lo vea, lo escuche, lo viva y diga, no sabía, qué interesante. ¿Ya? Le abres una pequeña puerta que puede permitir que después vaya a buscar más información o a tratar de encontrar nuevas experiencias que le ayuden a aprender un poco más de ese tema. Pero hay otros temas que tal vez tú sabes que existe un gran problema y las otras personas no saben que existe este gran problema, entonces lo que quieres es crear conciencia sobre la existencia de este problema. En otros casos, tal vez la gente ya sabe, no sé, cambio climático, extinción de las especies, ya sabemos que existen esos problemas, pero quieres ir un paso más allá y lo que quieres es formar opinión. ¿Ya? Es muy importante tener el objetivo claro porque eso te va a permitir evaluar la efectividad de tus acciones comunicacionales. ¿Ya? Si tú haces un tremendo proyecto y después dices, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? Y tú no tenías un objetivo claro, entonces no tienes cómo responder esa pregunta. Y si no sabes si te fue bien, si causaste realmente un impacto en aquellos públicos a los que tú querías acceder, ¿cómo vas a mejorar tus acciones a futuro? No puedes. ¿Ya? Así es que, si se van a acordar de una sola cosa hoy, que sea de la tríada de oro: público, formato y objetivo. Ok, teniendo claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, a quién me voy a dirigir y cómo, a través de qué formatos, hay infinitas herramientas para acercarte al proceso mismo. Herramientas conceptuales, como las que están acá, algunas derivan del periodismo, otras derivan de la retórica clásica, otras vienen de la narrativa, otras vienen incluso del el pitching, por ejemplo, viene de la industria cinematográfica, etc. Y después viene toda la otra serie de herramientas que puedes adquirir de acuerdo a los formatos, herramientas audiovisuales, herramientas escritas, herramientas para la comunicación digital y un infinito, etcétera. Y herramientas de comunicación oral, ¿ya? Por ejemplo, herramientas para ser un mejor vocero o vocera a la hora de enfrentarte con los medios de comunicación, lo que se llama media training, infinito. Pero tienes que tener claro estos aspectos que son más globales y un poco más conceptuales antes de lanzarte a aprender esas herramientas específicas. Les quiero compartir este documento, lo voy a dejar enviado junto con Levi, si a alguien le interesa. Es un documento que elaboramos con otras 5 colegas, todas comunicadoras de distintos centros de acá de Chile, y lo llamamos el Decálogo de la Comunicación de la Ciencia en un arrebato de humildad. Y aquí lo que hicimos fue más o menos un resumen de algunas de las cosas que he dicho en esta charla, para qué realmente hay que comunicar, el público general no existe, es importante que los incentivos en el mundo de la ciencia también consideren a quienes quieran hacer comunicación dentro de su carrera académica, eso, el punto 4, etc. Nosotros creamos este documento justo antes de que comenzase a existir el Ministerio de Ciencia en Chile, hace ya 2 años o 3 años. Y la verdad es que no pierde relevancia y no aplica solamente a la situación chilena. Así que a quien le interese se lo puedo dejar con Ladies. Para terminar, me gustaría mostrarles solo algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una exhibición que para mi gusto engloba muy bien como el alma de lo que es el modelo de diálogo de comunicación de la ciencia. Es una exposición llamada Adiós tomate, buenos días arroz, que se hizo en un museo en la ciudad de Zúrich, en Suiza, hace ya más de 15 años. Y aquí el museo le encargó a un colectivo de artistas que hiciera una exhibición sobre los transgénicos, ¿ya? Y lo que hizo el colectivo de artistas fue hacer un gigantesco mapa conceptual, donde estuviesen todos los agentes y actores de la controversia, en este caso del desarrollo del arroz dorado, que estaba siendo creado para, creo que, combatir la sequía en África, o sea, no la sequía, sino para tener producción de arroz más resistente a la sequía. Y aquí estaban todos los agentes mapeados con múltiples flechas que los conectaban a todos. Y cuando digo agentes no me refiero solamente a
los y las científicos, los y las gobiernos, Monsanto, otras empresas, sino también el mismo grano de arroz y otros agentes, digamos, no sujetos, sino que objetos. Y cuando las personas llegaban al museo, se formaban pequeños grupos siempre acompañados de un mediador o mediadora del colectivo de artistas, y esta persona les iba como contando un poco el proceso de haber creado este mapa, y se iba generando una conversación, ¿ya? Y en estos grupos había diversidad de personas, a veces habían jóvenes en edad escolar, químicos que trabajan en la empresa, hay muchísima empresa química en Suiza, a veces habían profesores, habían madres con sus hijos y padres, etc. Y en conversación es donde se ponían todos estos elementos a discusión. Y cada persona se iba con eso y se creaba su propia opinión al respecto, ¿ya? Pero después de haber estado expuestos a los hechos, digamos, y a la conexión entre todos ellos, y haberlo conversado junto con otras personas. A mí me gusta mucho este ejemplo, por eso siempre lo muestro. La conexión entre el arte y la ciencia es una rama, digamos, de la interdisciplina que está cada vez más de moda, nos guste o no. Aquí muestro solo algunas instancias de las realmente muchísimas que existen hoy en día, que juntan lo que es la comunicación empática y basada en emociones, sentimientos y en estética, que son fuertes del arte, junto con toda la maravilla infinita que nos entrega la ciencia. Aquí, como dicen en Estados Unidos, el cielo es el límite. En términos de redes sociales, las conmino a que revisen lo que hace la astronomía. La astronomía es una ciencia que la comunicación de la ciencia está muy, muy avanzada. De hecho, existe también una revista científica que se llama CAP, Communicating Astronomy to the Public, de la que podemos aprender muchísimo. Yo no me dedico a la comunicación de la astronomía, pero estoy suscrita a la revista, me llega de modo gratuito, y he aprendido muchísimo. Ahí las personas que comunican ciencia van mostrando los resultados de los distintos casi que experimentos que han hecho. Por ejemplo, en este caso fue como una exitosísima campaña de redes sociales para socializar una misión particular, que era la de la sonda Rosetta, que se iba a posar en un cometa hace ya 7 años, ¿ya? Otro ejemplo que me gusta mucho es el del CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Ellos tenían un problema todos los años, que era que las personas en aquellas áreas afectadas todos los años, periódicamente, por huracanes y otras tormentas estacionales, estuvieran preparadas, ¿ya? Tuvieran todo lo que son los insumos de seguridad, alimento, agua extra en sus casas. Todos los años hacían campañas y todos los años las personas no lo tomaban en cuenta y no estaban preparadas para la llegada anual de las tormentas. Hasta que a alguien se le ocurrió escribir una entrada de blog en la cual hablaron de un kit de preparación para el apocalipsis zombie. Obviamente era un chiste, esto es... nadie estaba pensando que efectivamente existían los zombies, pero se escribió así en tono de chiste, pero en el fondo decía, usted para estar preparado para el apocalipsis zombie, necesita en su casa tener comida extra, agua, pilas, papel higiénico, etcétera, 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 ¿ya? Y esto causó furor, sensación, se cayó la página de tantas visitas que recibió. Y datos preliminares muestran que efectivamente causó tanta sensación que las personas fueron y adquirieron agua, comida, pilas, linternas, radio, etcétera. Esos ejemplos me gustan mucho. Los podcasts se han ido masificando a nivel latinoamericano, principalmente desde que comenzó la pandemia. El Instituto Humboldt de Colombia tiene un podcast muy bueno, La Casa del Paper, yo se los recomiendo. También existe la posibilidad de generar juegos o aplicaciones, como es el caso de Pliégalo, que es el Foldit, que es una aplicación que permite que las personas, a partir de una cadena de aminoácidos, encuentren la estructura terciaria de una proteína, y es realmente un proyecto de ciencia ciudadana, ¿ya? Ni toda la comunidad científica del mundo, que es pequeña, podría haber descubierto la función que depende de la estructura terciaria de una proteína, con la velocidad que lo hicieron los científicos ciudadanos que han participado de este proyecto. Es realmente como a las personas a las que les gusta hacer puzzles, hacer sudoku, hacer, ¿cómo se llama?, crucigramas, ese tipo de juegos lógicos. Este es un perfecto juego online que además permite el avance de la ciencia. Y el mensaje, ya vamos finalizando, es que no tenerle miedo a nuevos formatos. La fotografía,
ya pasaron de moda los ringtones, pero en algún momento el instituto, también fue el Instituto Humboldt, sacaba todos los viernes, en conjunto con una radio colombiana de las principales, liberaba un ringtone de una especie de ave diferente de Colombia. Existen videos experimentales, realidad aumentada, la ciencia ciudadana, existen experiencias para escolares en laboratorios, existe, como les digo, las instalaciones artísticas, es realmente infinito, ¿ya? Todos, ojalá tuviésemos siempre suficientes personas relacionadas a las artes y a la comunicación audiovisual, etcétera, entre nuestros conocidos para formar estos realmente equipos trans, multidisciplinarios que son cruciales para la comunicación de la ciencia. En conclusión, a quienes hacen ciencia, la desigualdad es un tema, la desigualdad social es un tema que debiese importarnos porque tiene que ver con la percepción social de la ciencia y la tecnología y porque la ciencia, de nuevo, tiene un rol social. A quienes hacemos comunicación de la ciencia, informar no debiese ser el corazón de lo que hacemos. Hay que ser críticos y siempre preguntarnos ¿para qué estoy comunicando? ¿Estoy cumpliendo realmente, estoy sirviendo una comunidad? Como es el vocabulario que usan desde el mundo de los museos, servir comunidades. ¿Estoy sirviendo a alguna comunidad? ¿O solamente estoy traspasando algo que sencillamente a mí me interesa o a mí me premian por comunicar, pero la verdad no sé a quién le sirve comunicarlo? ¿Ya? Ciudadano, ciudadana, la ciencia, el conocimiento es un derecho humano. La comunicación y la información, el acceso, también es un derecho humano y deben exigirlo. Y para todas y todos es importante pensar en que la diversidad de personas que hacen ciencia, el romper estereotipos, la diversidad de formatos, la diversidad de públicos, la diversidad de objetivos que podemos tener, la diversidad biológica, por supuesto, toda la diversidad es un valor en sí mismo y debiésemos también tratar de fomentarla. Y con eso me despido, estoy disponible para sus preguntas, si es que están viendo este video porque hubo un problema con la conexión, espero que no sea así. Muchas gracias de nuevo por la invitación, espero poder verlos en persona pronto. Muchas gracias.